Con una serie que tuvo una calidad de dibujo y animación tan variados desde sus principios hasta sus momentos finales como Dragon Ball Super, ¿por qué no hablar de que probablemente es su animador de opiniones más mixtas entre los fans, Naoki Tate? Naoki Tate es un animador japonés que principalmente tomó los roles de animador clave y supervisor de animación en Dragon Ball Super. Tate ya tenía experiencia trabajando en la franquicia de la serie, habiendo trabajado en Dragon Ball y Dragon Ball Z, animando las escenas que estoy poniendo en pantalla ahora, donde se puede ver las fluidez que más tarde mejoró en Super y con un muy buen arte en general que muestra rasgos propios de él, como exagerarse estos rasgos del cuerpo y hacerle a los personajes escas bien gruesas, a diferencia de otros animadores como lo es Yoshitaka Kashima en Super. Tate se convirtió en un animador conocido del staff de la serie, aunque cuando esta terminó y migró a One Piece, adoptó el estilo que usa actualmente para animar, que es diferente al que había usado en Z. Inspirado por el estilo de la película 6 de One Piece, su estilo cambió al que se usó en la misma, el cual fue dado por Hiroyuki Imaishi, un estilo donde el arte de los personajes es menos detallado, pero daba a Kamen la libertad para crear expresiones y movimientos más fluidos. Al llegar a Super, Tate no comenzó muy bien, ya que a pesar de que en el episodio 2 hizo escenas con buena calidad, después supervisó el capítulo 5. Y todos sabemos cómo terminó eso, Toei. Mucha gente empezó a criticarlo erróneamente por cómo se ve el capítulo, cuando en realidad el mayor problema era el esquema apurado de Toei para terminar un capítulo a tiempo. Esto se vio más reflejado en la saga de la resurrección de Freezer, pero mientras la serie avanzó, su esquema mejoró y dio tiempo a todos los animadores para realizar sus trabajos con más tiempo, lo que daba materiales con mejor calidad y con más tiempo para corregirlos antes de darlos como buenos. Pero volviendo a la saga de la resurrección de Freezer, incluso con los problemas de la misma, Tate hizo una muy buena escena que es destacada como uno de los pocos momentos buenos de esta pelea y muestra lo que es el arte y animación de Tate en la serie, por lo cual planeo usarla de ejemplo para denotar los rasgos que dije anteriormente y otros rasgos que planeo comentar ahora. El fragmento en cuestión es una pequeña porción de la pelea de Goku Blue contra Golden Freezer en el capítulo 26. Comenzamos viendo las pequeñas líneas extra en los brazos de Golden Freezer al golpear la cara de Goku, que son usadas para causar una mejor sensación de movimiento, ya que acompañan a sus brazos y crean la sensación de lo rápido e impactantes que son los golpes. Después podemos ver en Golden Freezer la exageración en las expresiones, en la que cambian en casi cada frame. Además de que vemos como al hablar, Golden Freezer mueve el mentón y la boca en general, y la forma en que hablan se ve más fluida y realista. Además de la boca de Goku al moverse la patada de Golden Freezer, como otro ejemplo de esto. También es bastante obvio al verlo la energía que la animación de Tate tiene. Todo lo que estamos viendo es extremadamente fluido y para una pelea eso es muy importante. Una de las razones por las que Tate es una de las mejores personas en Super que hace acción, al menos en mi opinión. Otro elemento que vemos en esta sección con Goku es como Tate deforma partes del cuerpo que luego vuelve a la normalidad al momento del impacto. Esta, al igual que las líneas que se mencionaron anteriormente, ayuda a crear esa sensación de cómo un movimiento es tan rápido que solamente lo vemos al momento en que impacta. Después la escena sigue repitiendo estos factores, pero creo que se entendieron mis puntos. En conclusión, creo que Tate es muy bueno, y no creo que haya sido tan apreciado como merece. A pesar de que su arte no es el mejor de la serie, tampoco es malo, y tiene una de las mejores animaciones de todo Super e incluso diría que de todo Dragon Ball en general, siempre creando movimientos y golpes con mucha energía en sus peleas o incluso en momentos sin peleas, que además son acompañados con expresiones muy variadas e igual de fluidas que lo demás. Su estilo es muy fácil de reconocer y uno que se queda con vos al ver la serie. Igual puedo entender porque a alguien quizás puede no gustarle mucho el estilo de Tate, ya que es de los dibujos y animaciones más diferentes de toda la serie, pero al menos a mí me encanta en general.